Hoy te platicaré del enfrentamiento entre cárteles en Nuevo León. En los últimos meses, el estado de Nuevo León ha caído en una ola de violencia que involucra a al menos 4 cárteles del narcotráfico. Las autoridades estatales han lanzado una alerta ante la situación debido a que aseguran que los grupos delictivos que los acechan provienen de las entidades vecinas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, en donde hay presencia del Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. En este video te platicaré del último enfrentamiento entre 2 grupos delictivos y del cómo este estado se ha convertido en zona de guerra de varios cárteles. Bienvenidos al Caporal del 26 de febrero, comenzamos. Ha ocurrido en Nuevo León el que se considera como uno de los episodios más violentos de lo que va de este 2023. Lo que acabas de ver son los rastros de un enfrentamiento entre el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo con armas de grueso calibre en el municipio de General Bravo. Pero antes de platicarte sobre lo que ocurrió en este municipio, quiero compartirte el mapa de inseguridad de este estado, ofrecido por el secretario de Seguridad Estatal Gerardo Palacio Pámanes, luego de una serie de hechos violentos. Primero, lo estás viendo en pantalla. Ubiquemos las colindancias que tiene esta entidad en el sentido de las manecillas del reloj. Al norte, Nuevo León tiene colindancia muy pequeña con Estados Unidos. Todo el este, su frontera es con Tamaulipas. Al sur colinda con San Luis Potosí. Al suroeste tiene una pequeña colindancia con Zacatecas. Y al oeste, también cargado hacia el norte, tiene una gran franja con Coahuila. Bueno, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León ha querido explicar el incremento de la violencia según la presencia del crimen organizado en los estados con los que colinda. En cada entidad hay cárteles distintos y bajo la perspectiva de las autoridades estatales, Nuevo León es punto de encuentro de todos estos grupos delincuenciales. Vamos ahora a revisar la franja superior. Te la muestro nuevamente en pantalla con un acercamiento. Esta comprende el noroeste, norte y noreste de Nuevo León. Han detectado aquí la presencia e incursión de varios grupos delictivos. Del lado de Coahuila, es decir, del lado izquierdo, hay presencia del Cártel del Noreste y de grupos delictivos independientes. Del lado de Tamaulipas, es decir, del lado derecho, han detectado el ingreso del Cártel del Golfo hacia Nuevo León, aunque no de manera tan violenta como la del Cártel del Noreste. De hecho, a este canal te he traído varios videos sobre enfrentamientos que se dan precisamente en esta franja y sobre los operativos que han hecho del lado de Coahuila para evitar que grupos delictivos de Tamaulipas entren a su territorio, obviamente pasando por Nuevo León. Ahora vámonos a la zona suroeste. Te muestro el acercamiento del mapa. Lo estás viendo en pantalla. En específico, en las colindancias con San Luis Potosí y Zacatecas. En esta zona hay una disputa por el territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Ahora bien, para enfrentar precisamente este problema, las autoridades regias aseguran que necesitan mejor coordinación con las autoridades vecinas y con el gobierno federal para vigilar mejor las carreteras. Y han dicho que requieren más elementos vigilando las zonas en conflicto. Esta explicación fue ofrecida por las autoridades de Nuevo León luego de que a principios de enero un grupo de 40 sicarios originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, entraron a Nuevo León, se dividieron en varias células y en este contexto atacaron a varios policías y asesinaron a un municipal y a 2 de la fuerza civil dentro del territorio de Nuevo León. Y tras esta agresión, varios sicarios invadieron el rancho de La Rumorosa en Villa Aldama y asesinaron a su propietario y a uno de los empleados del dueño de este rancho. De hecho, seguramente te has topado con reportes informativos en televisión, en radio, en periódico, en redes sociales, que dan cuenta de invasiones o intentos de invasión de ranchos de Nuevo León por parte de delincuentes que están peleando el territorio, principalmente delincuentes que llegan de otros estados. Recientemente, el pasado 21 de febrero, fue asesinado un empresario coahuilense que fue secretario de Agricultura de ese estado entre los años 1993 y 1999. Lo curioso del caso fue que el empresario y su hijo fueron secuestrados dentro del territorio de Nuevo León
pero el cadáver del empresario y su hijo herido fueron dejados en territorio de San Luis Potosí. Para detallarte mejor lo ocurrido, permíteme ponerte nuevamente el mapa de Nuevo León, en donde se aprecian también sus colindancias. Lo estás viendo ahora. Resulta que el empresario salió con su hijo de su rancho en Nuevo León, con rumbo al estado de Coahuila. Pero antes de salir de Nuevo León, fueron interceptados por hombres armados, quienes los secuestraron y se los llevaron en uno de sus vehículos con rumbo a San Luis Potosí. Cuando de pronto este grupo delictivo se encontró con otro grupo rival, se desató un enfrentamiento en donde allí murió el empresario. Una vez muerto y una vez atacados por sorpresa, los captores decidieron abandonar a sus víctimas, una con vida, que es el hijo del empresario, una sin vida, que fue el empresario, y otra herida, que es el hijo del empresario. Decidieron dejarlos dentro del territorio de San Luis Potosí. Vaya lío, ¿no? Con las colindancias. El hecho más reciente, con el que de hecho empecé refiriéndome en este video, ocurrió en el municipio de General Bravo, que tiene colindancia solamente con el estado de Tamaulipas, como lo ves en pantalla justo ahora te lo muestro. Se encuentra en el lado este de Nuevo León. Bueno, aquí, la madrugada de ayer, se enfrentaron el cártel del noreste contra el cártel del Golfo, con camiones monstruo y fusiles de alto poder. Alrededor de las 3 de la mañana de ayer, habitantes de la comunidad de Peña Blanca reportaron este enfrentamiento, que duró aproximadamente 2 horas, y hasta las 5 de la mañana fue que registraron que ya se había acabado. Aunque reportaron a las autoridades el hecho de manera oportuna, fue hasta las 6 de la mañana que comenzaron a llegar las autoridades, una hora después de que acabó este enfrentamiento. Para entonces, para cuando llegaron, ya no quedaba ni un solo delincuente en la zona. Solamente encontraron una camioneta con blindaje artesanal, que se le suele llamar comúnmente monstruo. Estaba chocada y en llamas. Policías municipales se encargaron de resguardar el perímetro, mientras que elementos de la Fuerza Civil, de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial se internaron en la zona. Bomberos apagaron la camioneta, esta monstruo que estaba encendida, y fue hasta entonces que vieron que al interior había 4 cuerpos calcinados. En el lugar fueron encontrados cientos de casquillos de grueso calibre, cientos, tantos que a los peritos no les alcanzaron los conos de identificación para marcar cada indicio, y tampoco marcaron todos los hoyos que había en las fachadas de las casas, porque algunos de estos hoyos eran de enfrentamientos pasados. Ahora bien, más tarde, a 15 kilómetros de allí, fue encontrado un monstruo abandonado con un neumático dañado. Finalmente, este fue el balance final de las autoridades, aunque por los indicios calculan las mismas autoridades que pudo haber varios muertos y heridos que fueron retirados por los mismos integrantes de la delincuencia organizada. El video que te voy a mostrar a continuación fue grabado apenas unos minutos después del enfrentamiento y minutos antes de la llegada de las autoridades, grabado por una persona que iba circulando por el lugar. Te lo muestro. Difícil situación la de Nuevo León, en una entidad en donde están rebasadas las autoridades. Te lo muestro y regreso. Recuerda, regreso con la lectura de comentarios para la gente que está en vivo.